Muy buenas, aquí nos encontramos en Aquí hay Pelotas Televisión a través del canal de YouTube que estrenamos en el día de hoy y también en aquihaypelotas.es, en el cual, pues, a medida que avancen los próximos días, vamos a ir realizando diferentes probaturas, como se utiliza en el argot del fútbol, diferentes secciones, diferentes programas en nuestro canal de cara a un futuro para poder, pues en este caso, acercar a través de, en este caso, de la pantalla del ordenador, del móvil, diferentes apartados del deporte con diferentes temáticas. Y en el día de hoy quiero empezar con algo que es, yo creo que algo bonito, algo que debería realizarse no solo un día, sino todos los del año, como es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer o simplemente Día de la Mujer, que se celebra todos los 8 de marzo y en el cual nosotros, a través del deporte y principalmente el deporte femenino, en el día de hoy vamos a buscar las claves de, en este caso, encontrar la fórmula para que ese deporte femenino tenga más captación y encontrar el por qué no se le está dando la difusión que merece. Antes de nada, podemos hablar de que el Día de la Mujer se instauró por Naciones Unidas en el año 1975 y desde entonces todos los 8 de marzo se celebra este día. Yo estoy en este caso, en este programa, con Coral González. Coral, muy buenos días, buenas tardes. Buenos días y tardes, noches, Víctor. Eso es. Y también con Álvaro Sainz. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas en general. Sí, porque lo puede ver, es la gran ventaja que tenemos con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que lo podemos ver a la hora que queramos, en el momento que precisemos, vamos, cuando nos apetezca. Y en este caso aprovechamos empezando pues con Coral, que es, en este caso se declara ya feminista y también defensora ultranza del deporte femenino, y Álvaro Sainz, que también en este caso hace programas relacionados con el deporte femenino, fútbol femenino, y en este caso también pues creo que son dos personas, yo creo que muy capacitadas para poder estar aquí en esta jornada y en este programa, en este caso especial, repito, piloto, lo decimos ante todo un primer plano, con Álvaro Ruiz, que está al otro lado de la cámara y haciendo toda la supervisión, y en el cual, como bien decimos, la idea nuestra es sacar diferentes temáticas en diferentes semanas y en diferentes canales. Todo va a estar en aquipelotas.es, dentro del canal Aquí Pelotas Televisión, que vienen pues de esos vídeos del YouTube. Coral, la primera pregunta obligada en todo esto, el deporte femenino, estamos hablando de que se le da más difusión en los medios de comunicación, pero no llega a lo que quizás por tu parte o por la de Álvaro o incluso por la mía se espera, ¿no? Bueno, sí, desde luego estamos muy lejos de los datos que nos gustaría o que esperásemos. Creo que sobre todo el fútbol ha vivido un repunte importantísimo en los últimos 2-3 años, gracias también a los éxitos de la selección, pero también hay que tener en cuenta que esa difusión a veces se limita a tiempos muy concretos, ¿no? Hemos podido ver también cómo recientemente ganábamos el Europeo de Fútbol Sala y apenas había 3-4 minutos en el informativo. Creo que es un tema educacional, creo que hasta que no se dé esa difusión en los medios va a ser muy difícil que el deporte femenino sea rentable y enganche de verdad a los espectadores, pero al final es el huevo y la gallina, ¿no, Álvaro? Que hablamos siempre. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es impresionante lo del boom que se ha vivido en el mundo del fútbol estos años. Entró ya televisiones, Bein, Gol, entra ahora Movistar, que creo que es importante, pero hay que darle un empujoncito más. El problema es eso. ¿Es realmente rentable para los medios de comunicación hablar de deporte femenino? Esa era una pregunta que os iba a realizar a los dos, porque hablamos de que sí, en los últimos años se le empieza a dar más cabida, unos minutos, hace 7-8 años, vamos, no hace tanto, no se hablaba apenas o prácticamente nada de este deporte. Ahora se sacan unos minutos en los telediarios, que es muy poco para lo que se espera o se desea, ¿no? Pero en estos últimos 8 años quizás hemos avanzado algo. Hemos avanzado, pero yo creo que nos vamos a equivocar siempre si pensamos en un medio de comunicación como en una zapatería, ¿no? Creo que la responsabilidad tiene que ir más allá del mero balance económico cuando hablamos de un medio deportivo. Hasta que el deporte, como decíamos antes, no tenga una repercusión real, es muy difícil que la gente se vaya enganchando. Poco a poco a casi todo el mundo le suena ya quién es Vero Boquete, ¿no? Al menos la jugadora gallega. Ya tenemos ese run, Alex Morgan a nivel internacional, muchísimas atletas. Creo que gente, por ejemplo, como Ruth Beitia, nombres propios que se han labrado un camino dentro del deporte nacional, internacional, y que no han contado con ese reconocimiento. De momento no es rentable económicamente, pero no puede ser siempre ese el baremo, creo.
Los periodistas tenemos una labor social, no solo en el mundo del deporte, ¿no? Sino en cualquier faceta periodística. Y ahí es importante que que han dado los compañeros a nivel nacional ese primer pasito, que es pequeñito, pero bueno, es un primer paso. De todas formas, yo diferenciaría que sí que hay deportes femeninos que sí que tienen una mayor cobertura, pero bueno, en el caso, por ejemplo, del mundo del fútbol, es que era nula la cobertura que había. Yo lo que os pregunto a los dos, ¿vale? Tanto a Álvaro como a Coral, Álvaro. Ahora mismo os encontráis presentando un proyecto, vamos a suponer que presentamos un proyecto para difundir el deporte femenino, el baloncesto femenino, el tenis femenino, que se seguía bastante, el tenis femenino Sí. con Serena Williams siempre se ha seguido, ¿no? Yo creo que en ese aspecto se veía Ay, bastante. si nos ¿no? vamos más atrás, nosotros tenemos a Conchita y Arantxa, que yo Conchita creo que y son Arantxa, dos Sánchez pioneras y yo creo que dos personas reconocidísimas a nivel internacional y que aquí en España ciertamente cayeron en un momento dado en el olvido y no se les ha rendido la pleitesía que igual sí se ha tenido con otros como Curretja o como Moyá. O mismamente en Cantabria con Ruth Beitia en salto de Sí. altura, ¿no? Campeona olímpica, ¿no? Hace recientemente. El tema es, os presenta un proyecto ahora mismo, ¿cómo en este caso difundiríais o buscaríais esa ayuda económica? ¿Qué proyecto presentaríais a las empresas para que apuesten por, en este caso, apoyar, hablo en general, el deporte femenino? ¿Qué es lo primero que haríais para que Pues- digan, esto interesa, esto gusta, esto se puede seguir? El deporte masculino está ya en el nivel máximo, ¿no? Yo creo que los niveles de audiencia económicos del fútbol es difícil que crezcan más en el mundo del fútbol masculino. En cambio, en el de la mujer queda un desarrollo enorme por delante, queda muchísimo por ganar, tanto a nivel mediático como a nivel económico. Y yo creo que eso tiene que ser una apuesta. Todo lo que nos queda por recorrer, todo lo que nos queda por desarrollar, mi empresa va a ser pionera y voy a desarrollarlo. A todos se nos llena la boca cuando las guerreras hacen la hazaña en el europeo, en el mundial. A todos nos gusta ver a Mireia Belmonte de repente batiendo un récord olímpico. Todos nos sentimos orgullosos. Garbiñe Muguruza nunca es más española que cuando gana Wimbledon, ¿no? Después vuelve a ser venezolana, parece que a ratos. Yo lo que recomendaría sobre todo es conocer de cerca el deporte femenino. Si volvemos al fútbol, que parece el ejemplo más fácil, es inviable escuchar en un campo de fútbol femenino las barbaridades que se escuchan en un campo de fútbol masculino. Y la llegada de esa masa social del fútbol masculino está trayendo esos problemas, El ¿no? otro día- Recientemente en el partido Atlético Madrid-Barcelona hemos visto unos insultos que todo el mundo estaba alucinando, ¿no? Es un huevo que todavía está Pero protegiendo la tema, gallina. Eso es. tema Sí, educacional, ¿no? Sí, Eso Yo es. creo, lo que hemos empezado, ¿no? Un poquito Completamente. empezar a educar desde la base. Yo si tuviese una empresa me gustaría que mi empresa se vinculase a ese tipo de valores que giran en torno al esfuerzo, pero también en torno al respeto, a la convivencia y a la tolerancia. Hablamos, ¿cuántos futbolistas gays hay, abiertamente gays? Prácticamente contados. con Ninguno, los y dedos se han de tenido la- que retirar. Mientras tanto, en la liga de cualquiera de estos deportes hay chicas homosexuales, chicas Lo hay. heterosexuales, con total normalidad, que viven abiertamente su Porque- condición sexual y con respeto. Pero porque porque- en este caso se está empezando en otros deportes, yo creo que a enseñar, en este caso a incentivar a... De todas formas, porque el huevo todavía está protegiendo a la gallina y queda mucho por desarrollar, como decía antes, entonces es muy noble, todavía muy inocente, por ejemplo, el fútbol femenino. Cuando venga la masa, como ya está empezando, será diferente, por desgracia. Si estamos hablando... Es lo bueno, perdona, de que sea Sí. minoritario, si lo queremos llamar así. Estamos hablando, en este caso, de los medios de comunicación a la hora de difundir este deporte, de las empresas que en este caso quieren darse soporte en un deporte que necesita pues más difusión, porque todo al final es como una cadena, ¿no? Es una cadena. Pero ahora quiero ir más allá. Quiero entrar un poco más en profundidad en la propia deportista. Y ahora me explico. Sobre todo cuando participan a nivel profesional, hablamos en fútbol. En el ejemplo del hombre, en este caso es diferente, ¿no? Porque al final el hombre es padre, pero en este caso no sufre el embarazo, por decir sufrir, en el sentido no padece el embarazo. Pero las jugadoras profesionales tienen muchos problemas para tener contratos profesionales, hablo incluso en primera división femenina, debido al tema del embarazo, que ningún club, o la gran mayoría de los clubes, si no me equivoco, si una jugadora está embarazada, como que se lava las manos y van a buscar a otra. Cuidado con eso también. Completamente. Es vergonzoso que en la Liga Iberdrola ocurran esas cosas, ¿no? En la máxima categoría del fútbol, que tendría que ser un ejemplo de igualdad en ese aspecto, está ocurriendo eso, ¿no? El convenio que se firmará dentro de poco, parece ser el primer convenio de futbolistas profesionales, una de las grandes exigencias que tenía la AFE, por ejemplo,
era ese tema. Yo creo que es algo muy grave porque sobre todo hay que respetar el derecho a ser madre de cualquier trabajadora, independientemente de lo que estemos hablando. Creo que hay avances también en el terreno masculino. Hace poco veíamos como Jasikevičius, el técnico de baloncesto, el exjugador del Barça, hablaba de que había dado a un jugador un permiso de paternidad porque acaba de ser padre. Tenemos como idealizado a ese jugador que acaba de ser padre y se va corriendo al hospital porque va a jugar. Creo que son también trabajadores y que merecen la misma protección, los mismos derechos que todos. En cuanto a las mujeres, es más sangrante. Creo que no debería ser legal, no lo es realmente, que te despidan por quedarte embarazada. Y además el fútbol, tan mediático que es, tanto en el femenino como en el masculino, tendría que ser ejemplo, ¿no? A la sociedad. En el caso, por ejemplo, de los hombres. Qué mal ejemplo están dando los futbolistas que según nace su hijo se van a jugar un partido de fútbol. Y conocemos multitud de casos. Tiene que ser ejemplarizante para todo el mundo. Haciendo eso perjudica claramente al otro sector que no puede. Lógicamente no puede, pero estamos profundizando. Que el caso más importante, yo creo que a nivel en cuanto a la maternidad, creo que es el de Serena Williams, la tenista. Creo que hablamos de la mejor tenista de todos los tiempos, sin lugar a dudas, y posiblemente la mejor deportista de todos los tiempos a nivel mundial, ¿no? Es increíble lo que consiguió. Decidió parar para ser madre, decidió volver y no recibía invitaciones para grandes torneos porque su ranking de ese momento era bajo, entonces no la correspondía. Si una persona como Serena Williams, con la relevancia social que tiene, decide dar ese paso, lo más importante es que desde las instituciones se la apoya. Si se la apoya, si se la brindan las facilidades a Serena, eso abrirá camino para que el resto de tenistas, futbolistas, jugadoras de baloncesto puedan llevar a cabo a mí me gustaría saber por qué, por ejemplo, las federaciones no juegan un papel fundamental con lo que tendrían que jugar, ¿no? En estos aspectos. Creo que son las federaciones, que al final son las que lo organizan todo. También un dato importante, en el tema federativo, en todos los deportes, la mayoría de los presidentes llevan no sé cuántas legislaturas. Hablamos de más de 20 años. Por lo tanto, el tema cultural es el de antaño, ¿no? Hay que esperar también. Oye, ojalá gente joven, pero la gente joven que llegue, que esté preparada o que en este caso quiera verlo bien. Porque claro, estamos hablando del tema de ser madre, pero el tema del sueldo... Si hablamos a nivel general el problema que hay, a nivel del fútbol me imagino que las diferencias sean mucho mayores. Yo creo que ahí, si hablamos en fútbol, hay que aplaudir especialmente al Athletic de Bilbao, que siempre ha tenido una cultura de un apoyo tremendo, incluso su masa social al fútbol femenino, como hemos visto recientemente. La Real Sociedad también ha dado un avance muy importante. Y luego Atlético de Madrid y Barcelona han profesionalizado las secciones del club, que es lo que hay que hacer. Es tremebundo, que lo siento, pero hay que decirlo, que el Real Madrid no tenga un equipo de fútbol femenino, un equipo que puede permitirse económicamente y viablemente y que no ha sacado adelante, ¿no? El Real Madrid, esto es así, solo en fútbol femenino, en todos los deportes, si te fijas, no tienen casi nada. Solo se centran en su cantera masculina, porque en baloncesto. Y olvidaros, no hay nada más. Muy poquito más que desconozcamos. Sin embargo, el Barcelona sí que tiene un montón de deportes. Athletic, Barcelona y Atlético de Madrid especialmente, yo creo que Levante, y el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano siempre también. Bueno, el Rayo hay que... Bueno. Sí. Al principio, ¿no? Al principio, ¿no? Eso es. Fue bastante pionero, pero ahora ha bajado bastante. Creo que fueron los primeros o eran los más grandes o los que más ganaban, pero se han quedado estancados. Un club peor de lo que lo hace Presa en el Rayo Vallecano, ¿no? De todas formas, volviendo al tema de brecha salarial, hoy 8 de marzo se va a hablar muchísimo de la brecha salarial. Y creo que estamos hablando en el mundo del fútbol de la mayor diferencia salarial, ¿eh? Es que hay jugadoras que tienen, claro, están cobrando el salario mínimo interprofesional, incluso algunas están contratadas menos de las 40 horas semanales, y estamos hablando de que hay jugadoras de Liga Iberdrola, la primera división, por eso del convenio, ¿no? Claro, pero, que cobran 400 euros. Pero también os digo una cosa. Por los 155.000 de mínimo de los hombres. Es que estamos hablando de que en el fútbol masculino de élite creo que está súper desfasado el precio, o en este caso los sueldos mínimos de los jugadores. Ya está desfasado con respecto a otros deportes. Si lo asemejamos al fútbol femenino, es una auténtica barbaridad porque no cobra lo mismo ningún deporte en el mundo, quitando veladas de boxeo, que pueden tener su captación, quitando un torneo de golf. El problema es que exigimos, o alguien que no se ha acercado nunca al fútbol femenino dice, voy a ver un partido de Liga Iberdrola. Lo que dice son, ¡ay, qué malas son esas chicas! O qué forma física más limitada, o lo que sea. No puedes dignificar un deporte si no dignificas la situación profesional y laboral de esas deportistas. Si esas deportistas tuviesen un sueldo mínimo de 1.200, 1.300 euros al mes, 1.000 euros incluso, que les permitiese dedicarse exclusivamente al fútbol, sería diferente. Es imposible pedir a una chica que cobra 250 euros, que tiene que ir a trabajar, que estudia, que luego encima
tenga la forma física de Cristiano Ronaldo, ¿no? De todas formas, también voy a romper yo ahí una lanza. Yo recuerdo perfectamente el primer partido de fútbol femenino que vi. Iba con esos prejuicios, casualmente, ¿no? Y, jolín, descubres que para nada es lo que te intentan vender o los Engancha, prejuicios. ¿no? Claro, los Han dicho que prejuicios engancha muchísimo. Esa Creo nobleza que que vemos al tácticamente es muy rico. muy rico. En cuanto al balón parado, creo que es mucho más rico porque tienes que buscar otras cosas, Claro. ¿no? No tienes esa Físicamente, potencia. eso es. Y creo que en Cantabria hay que destacar que tenemos talentos jovencísimos como Jimena, como Atenea, que son jugadoras excepcionales de verdad y que nos estamos cuidando y mimando seguramente como merecen. Este año- El Monte promueve mucho el fútbol femenino, el Racing con El Ateneo. Racing. Por desgracia, las vamos a tener poco ya en Cantabria, ¿no? Porque Jimena se va a ir a Estados Unidos junto con Eva. Pusimos noticia en akipelotas.es, nos la comentó. De hecho, Coral la hizo una entrevista hace A mí me tiempo, parece hace un una año. chica, yo sé que Atenea tiene mucho fan por aquí, Muchos pero seguidores. sí. a mí lo de Jimena me parece un escándalo, me parece una De to- jugadora mayúscula. De todas formas, Atenea también la vamos a disfrutar poco. Sí. Tiene toda la pinta de que el año que viene la tenemos en Liga Iberdrola. Claro, Tiene claro, pinta. lógicamente. Pero claro, hablamos de esas posibilidades. Veíamos como Mireia Belmonte, con medallas olímpicas, no podía entrenar en España porque no le dejaban una piscina del tamaño necesario, ¿no? También quiero aprovechar, ahora que se me viene a la cabeza, y que yo también he estado durante muchos años en el mundo del atletismo, las pruebas élite de las millas de atletismo, los 1609 metros, en este caso se ha diferenciado bastante, en el sentido de que a los hombres sí que se les paga más, pero en el apartado de élite sí que las chicas se las ha presentado como se le presenta a los hombres. Se ha igualdad, o sea, hay igualdad en ese aspecto. En el tema del atletismo femenino en millas sí que hay igualdad en ese aspecto. Desde hace muchos años porque se presentaba, en este caso en élite, siempre las chicas iban primero en élite y luego los chicos. Siempre se cambió desde hace años. En atletismo se mantuvo, a pesar, que no es mi predicción, el presidente de la Federación Española de Atletismo, que no era muy pro atletismo femenino, pero en este caso, en millas, a la prueba élite femenina se las paga por venir a competir y se llevan a 10-12 de chicas y 10-12 de chicos. También creo que el atletismo es uno de esos deportes, ¿no?, que hablábamos antes, que tiene más tradición femenino. El deporte femenino, yo desde pequeñín lo he visto en el atletismo. El papel de la mujer, el papel de la mujer era súper importante y siempre ha estado en A mí primera me parece línea. muy interesante la evolución del balonmano. El También, por balonmano es ejemplo. un deporte que ahora mismo en categorías inferiores cuenta con un número de licencias femeninas elevadísimo. Hemos visto éxitos muy grandes de la selección de balonmano femenina. El balonmano, un deporte en España que tuvo un momento de gran éxito, pero que es cierto que en los últimos años Se ha la Soval desinflado. se ha desinflado muchísimo, seguramente también por culpa de la falta de competencia, ¿no?, que tiene el Barcelona en este caso. Pero me parece muy interesante ese avance que ha dado el balonmano y ese paso adelante. Hay deportes que les cuesta más, ¿no? El balonmano ha dado grandes pasos, el atletismo, El por ejemplo, baloncesto también. históricamente. El baloncesto también es un deporte bastante En Cantabria histórico tenemos cuna femenino. en Celaya, tenemos cuna y en Astillero. Sí. Yo creo que eran de gran. Yo toda la vida siempre he escuchado que en baloncesto en Astillero y en Celaya eran Bueno, los grandes nosotros rivales. que somos de De Torre la Vega, creo que También Torre la Vega Torrelavega también en tiene los una últimos cantera años. muy importante. Sí, en los últimos años también creció. Y en este aspecto que el deporte femenino se merece o se merecería todos los días, los minutos que tenemos la oportunidad Y déjame... para rematar. Sí, hablamos mucho de fútbol, de básquet, de baloncesto. También para los deportes rurales, como puede ser los bolos, que las mujeres se están abriendo poco a poco paso, que tenemos ya una liga de bolos, que ya hay un campeonato de España Bien. de bolos femenino. Se están dando pasos, pero todavía queda muchísimo por dar en los bolos femeninos. Para acabar, porcentaje, en vuestra opinión, de 0% a un 100%, que consideráis que se le da difusión al deporte femenino. Un porcentaje justo. Justo, yo creo que ahora mismo estaríamos moviendo en torno al 5%, siendo incluso generosa. Lo justo, pues lo justo lo iremos viendo con el tiempo. Espero llegar algún día en el que sea 50-50, pero bueno, seguiremos corriendo donde otros solo tienen que andar. Si llegamos al 10%, que dices tú, Lo firmo. según tu criterio, el próximo año, chapó. Yo creo que un poquito más. Por ejemplo, en el fútbol, los pasos que se han dado con televisiones Pero el fútbol nacionales es uno, ¿eh? suben. Sí, pero quieras o no, eso sube la media. Un poquito más del 5, pero no llegamos al 10. Ni de Que nos quedamos en 7,5. Sí, por ahí, un 6, un 7. Objetivo el próximo año, llegar al 10. Objetivo. Porque no puedo pedir más. 10% es una barbaridad. Estamos hablando del doble de lo que dice Coral y casi una cuarta parte, ¿no? Más. Objetivo ese, perdón, Víctor, y dignificar y aprobar ese convenio que tanta falta le hace a las jugadoras. Gracias, Coral. Gracias. Gracias, Álvaro. Un placer. Buen trabajo también al control técnico Álvaro Ruiz.
Un placer a todos los que nos habéis visto tanto en YouTube como en aquiaypelotas.es. Seguiremos haciendo estos programas o mini programas o mini espacios acercándonos una temática. Así que a todos muchísimas gracias y nos leemos en aquiaypelotas.es. Muy buenas, aquí nos encontramos en Aquí hay Pelotas Televisión a través del canal de YouTube que estrenamos en el día de hoy y también en aquiaypelotas.es, en el cual, pues, a medida que avancen los próximos días, vamos a ir realizando diferentes probaturas, como se utiliza en el argot del fútbol, diferentes secciones, diferentes programas en nuestro canal de cara a un futuro para poder, pues en este caso, acercar a través de, en este caso, de la pantalla del ordenador, del móvil, diferentes apartados del deporte con diferentes temáticas. Y en el día de hoy quiero empezar con algo que es, yo creo que algo bonito, algo que debería realizarse no solo un día, sino todos los del año, como es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer o simplemente Día de la Mujer, que se celebra todos los 8 de marzo y en el cual nosotros, a través del deporte y principalmente el deporte femenino, en el día de hoy vamos a buscar las claves de, en este caso, encontrar la fórmula para que ese deporte femenino tenga más captación y encontrar el por qué no se le está dando la difusión que merece. Antes de nada, podemos hablar de que el Día de la Mujer se instauró por Naciones Unidas en el año 1975 y desde entonces todos los 8 de marzo se celebra este día. Yo estoy en este caso, en este programa, con Coral González. Coral, muy buenos días, buenas tardes. Buenos días y tardes, noches, Víctor. Eso es. Y también con Álvaro Sainz. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas en general. Sí, porque lo puede ver, es la gran ventaja que tenemos con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que lo podemos ver a la hora que queramos, en el momento que precisemos, vamos, cuando nos apetezca. Y en este caso aprovechamos empezando pues con Coral, que es en este caso se declara ya feminista y también defensora ultranza del deporte femenino, y Álvaro Sainz, que también en este caso hace programas relacionados con el deporte femenino, fútbol femenino, y en este caso también pues creo que son dos personas, yo creo que muy capacitadas para poder estar aquí en esta jornada y en este programa, en este caso especial, repito, piloto, lo decimos ante todo un primer plano, con Álvaro Ruiz, que está al otro lado de la cámara y haciendo toda la supervisión, y en el cual, como bien decimos, la idea nuestra es sacar diferentes temáticas en diferentes semanas y en diferentes canales. Todo va a estar en aquiaypelotas.es, dentro del canal Aquí hay Pelotas Televisión, que vienen pues de esos vídeos del YouTube. Coral, la primera pregunta obligada en todo esto, el deporte femenino, estamos hablando de que se le da más difusión en los medios de comunicación, pero no llega a lo que quizás por tu parte o por la de Álvaro o incluso por la mía se espera, ¿no? Bueno, sí, desde luego estamos muy lejos de los datos que nos gustaría o que esperásemos. Creo que sobre todo el fútbol ha vivido un repunte importantísimo en los últimos 2-3 años, gracias también a los éxitos de la selección, pero también hay que tener en cuenta que esa difusión a veces se limita a tiempos muy concretos, ¿no? Hemos podido ver también cómo recientemente ganábamos el Europeo de Fútbol Sala y apenas había 3-4 minutos en el informativo. Creo que es un tema educacional, creo que hasta que no se dé esa difusión en los medios va a ser muy difícil que el deporte femenino sea rentable y enganche de verdad a los espectadores, pero al final es el huevo y la gallina, ¿no, Álvaro? Que hablamos siempre. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es impresionante lo del boom que se ha vivido en el mundo del fútbol estos años. Entró ya televisiones, Bein, Gol, entra ahora Movistar, que creo que es importante, pero hay que darle un empujoncito más. El problema es eso. ¿Es realmente rentable para los medios de comunicación hablar de deporte femenino? Esa era una pregunta que os iba a realizar a los dos, porque hablamos de que sí, en los últimos años se le empieza a dar más cabida unos minutos. Hace 7-8 años, vamos, no hace tanto, no se hablaba apenas o prácticamente nada de este deporte. Ahora se sacan unos minutos en los telediarios, que es muy poco para lo que se espera o se desea, ¿no? Pero en estos últimos 8 años quizás hemos avanzado algo.
hemos avanzado, pero yo creo que nos vamos a equivocar siempre si pensamos en un medio de comunicación como en una zapatería, ¿no? Creo que la responsabilidad tiene que ir más allá del mero balance económico cuando hablamos de un medio deportivo. Hasta que el deporte, como decíamos antes, no tenga una repercusión real, es muy difícil que la gente se vaya enganchando. Poco a poco a casi todo el mundo le suena ya quién es Vero Boquete, ¿no? Al menos la jugadora gallega. Ya tenemos ese run Alex Morgan a nivel internacional, muchísimas atletas. Creo que gente, por ejemplo, como Ruth Beitia, nombres propios que se han labrado un camino dentro del deporte nacional, internacional, y que no han contado con ese reconocimiento. De momento no es rentable económicamente, pero no puede ser siempre ese el baremo, creo. Los periodistas tenemos una labor social, no solo en el mundo del deporte, ¿no? Sino en cualquier faceta periodística. Y ahí es importante que que han dado los compañeros a nivel nacional ese primer pasito, que es pequeñito, pero bueno, es un primer paso. De todas formas, yo diferenciaría que sí que hay deportes femeninos que sí que tienen una mayor cobertura. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, del mundo del fútbol, es que era nula la cobertura que había. Yo lo que os pregunto a los dos, ¿vale? Tanto a Álvaro como a Coral, Álvaro. Ahora mismo os encontráis presentando un proyecto, vamos a suponer que presentamos un proyecto para difundir el deporte femenino, el baloncesto femenino, el tenis femenino, que se seguía bastante, el tenis femenino sí. Con Serena Williams siempre se ha seguido, ¿no? Yo creo que en ese aspecto se veía bastante. Si nos ¿no? vamos más atrás, nosotros tenemos a Conchita y Arantxa, que Conchita yo creo que son Arantxa, dos Sánchez pioneras y yo creo que dos personas reconocidísimas a nivel internacional y que aquí en España ciertamente cayeron en un momento dado en el olvido y no se les ha rendido la pleitesía que igual sí se ha tenido con otros como Curretja o como Moyá. O mismamente en Cantabria con Ruth Beitia en salto de altura, ¿no? Campeona olímpica, ¿no? Hace recientemente. El tema es, os presenta un proyecto ahora mismo, ¿cómo en este caso difundiríais o buscaríais esa ayuda económica? ¿Qué proyecto presentaríais a las empresas para que apuesten por, en este caso, apoyar, hablo en general, el deporte femenino? ¿Qué es lo primero que haríais para que digan, esto interesa, esto gusta, esto se puede seguir? El deporte masculino está ya en el nivel máximo, ¿no? Yo creo que los niveles de audiencia económicos del fútbol es difícil que crezcan más en el mundo del fútbol masculino. En cambio, en el de la mujer queda un desarrollo enorme por delante, queda muchísimo por ganar, tanto a nivel mediático como a nivel económico. Y yo creo que eso tiene que ser una apuesta. Todo lo que nos queda por recorrer, todo lo que nos queda por desarrollar, mi empresa va a ser pionera y voy a desarrollarlo. A todos se nos llena la boca cuando las guerreras hacen la hazaña en el europeo, en el mundial. A todos nos gusta ver a Mireia Belmonte de repente batiendo un récord olímpico. Todos nos sentimos orgullosos. Garbiñe Muguruza nunca es más española que cuando gana Wimbledon, ¿no? Después vuelve a ser venezolana, parece que a ratos. Yo lo que recomendaría sobre todo es conocer de cerca el deporte femenino. Si volvemos al fútbol, que parece el ejemplo más fácil, es inviable escuchar en un campo de fútbol femenino las barbaridades que se escuchan en un campo de fútbol masculino. Y la llegada de esa masa social del fútbol masculino está trayendo esos problemas, ¿no? Recientemente en el partido Atlético Madrid-Barcelona hemos visto unos insultos que todo el mundo estaba alucinando, ¿no? Es un huevo que todavía está protegiendo la gallina. Tema educacional, ¿no? Sí, eso es. Creo. Lo que hemos empezado, ¿no? Un poquito empezar a educar desde la base. Yo si tuviese una empresa me gustaría que mi empresa se vinculase a ese tipo de valores que giran en torno al esfuerzo, pero también en torno al respeto, a la convivencia y a la tolerancia. Hablamos, ¿cuántos futbolistas gays hay, abiertamente gays? Prácticamente contados. Ninguno, y se han tenido que retirar. Mientras tanto, en la liga de cualquiera de estos deportes hay chicas homosexuales, chicas heterosexuales, con total normalidad, que viven abiertamente su condición sexual y con respeto. Pero porque en este caso se está empezando en otros deportes, yo creo que a enseñar, en este caso a incentivar. De todas formas, porque el huevo todavía está protegiendo a la gallina y queda mucho por desarrollar, como decía antes, entonces es muy noble, todavía muy inocente, por ejemplo, el fútbol femenino. Cuando venga la masa, como ya está empezando, será diferente, por desgracia. Si estamos hablando, es lo bueno, perdona, de que sea minoritario, si lo queremos llamar así. Estamos hablando, en este caso, de los medios de comunicación a la hora de difundir este deporte, de las empresas que en este caso quieren darse soporte en un deporte que necesita pues más difusión, porque todo al final es como una cadena, ¿no? Es una cadena. Pero ahora quiero ir más allá. Quiero entrar un poco más en profundidad en la propia deportista. Y ahora me explico. Sobre todo cuando participan a nivel profesional, hablamos en fútbol. En el ejemplo del hombre, en este caso es diferente, ¿no? Porque al final el hombre es padre, pero en este caso no sufre el embarazo, por decir sufrir, en el sitio no padece el embarazo. Pero las jugadoras profesionales tienen muchos problemas
para tener contratos profesionales, hablo incluso en primera división femenina, debido al tema del embarazo, que ningún club, o la gran mayoría de los clubes, si no me equivoco, si una jugadora está embarazada, como que se lava las manos y van a buscar a otra. Cuidado con eso también. Completamente. Es vergonzoso que en la Liga Iberdrola ocurran esas cosas, ¿no? En la máxima categoría del fútbol, que tendría que ser un ejemplo de igualdad en ese aspecto, está ocurriendo eso, ¿no? El convenio que se firmará dentro de poco, parece ser el primer convenio de futbolistas profesionales, una de las grandes exigencias que tenía la AFE, por ejemplo, era ese tema. Yo creo que es algo muy grave porque sobre todo hay que respetar el derecho a ser madre de cualquier trabajadora, independientemente de lo que estemos hablando. Creo que hay avances también en el terreno masculino. Hace poco veíamos como Jasikevičius, el técnico de baloncesto, el exjugador del Barça, hablaba de que había dado a un jugador un permiso de paternidad porque acaba de ser padre. Tenemos como idealizado a ese jugador que acaba de ser padre y se va corriendo al hospital porque va a jugar. Creo que son también trabajadores y que merecen la misma protección, los mismos derechos que todos. En cuanto a las mujeres, es más sangrante. Creo que no debería ser legal, no lo es realmente, que te despidan por quedarte embarazada. Y además el fútbol, tan mediático que es, tanto en el femenino como en el masculino, tendría que ser ejemplo, ¿no? A la sociedad. En el caso, por ejemplo, de los hombres. Qué mal ejemplo están dando los futbolistas que según nace su hijo se van a jugar un partido de fútbol. Y conocemos multitud de casos. Tiene que ser ejemplarizante para todo el mundo. Haciendo eso perjudica claramente al otro sector que no puede. Lógicamente claro. no puede, pero estamos yo creo, perdón, sí. que el caso más importante, yo creo que a nivel en cuanto a la maternidad, creo que es el de Serena Williams, la tenista. Creo que hablamos de la mejor tenista de todos los tiempos, sin lugar a dudas, y posiblemente la mejor deportista de todos los tiempos a nivel mundial, ¿no? Es increíble lo que consiguió. Decidió parar para ser madre, decidió volver y no recibía invitaciones para grandes torneos porque su ranking de ese momento era bajo, entonces no la correspondía. Si una persona como Serena Williams, con la relevancia social que tiene, decide dar ese paso, lo más importante es que desde las instituciones se la apoya. Si se la apoya, si se la brindan las facilidades a Serena, eso abrirá camino para que el resto de tenistas, futbolistas, jugadoras de baloncesto puedan llevar a cabo a mí me gustaría saber por qué, por ejemplo, las federaciones no juegan un papel fundamental con lo que tendrían que jugar, ¿no? En estos aspectos. Creo que son las federaciones, que al final son las que lo organizan todo. También un dato importante, en el tema federativo, en todos los deportes, la mayoría de los presidentes llevan no sé cuántas legislaturas. Hablamos de más de 20 años. Por lo tanto, el tema cultural es el de antaño, ¿no? Hay que esperar también. Oye, ojalá gente joven, pero la gente joven que llegue, que esté preparado, que en este caso quiera verlo bien. Porque claro, estamos hablando del tema de ser madre, pero el tema del sueldo, si hablamos a nivel general el problema que hay, a nivel del fútbol me imagino que las diferencias sean mucho mayores. Yo creo que ahí, si hablamos en fútbol, hay que aplaudir especialmente al Athletic de Bilbao, que siempre ha tenido una cultura de un apoyo tremendo, incluso su masa social al fútbol femenino, como hemos visto recientemente. La Real Sociedad también ha dado un avance muy importante. Y luego Atlético de Madrid y Barcelona han profesionalizado las secciones del club, que es lo que hay que hacer. Es tremebundo, que lo siento, pero hay que decirlo, que el Real Madrid no tenga un equipo de fútbol femenino, un equipo que puede permitirse económicamente y viablemente y que no ha sacado adelante, ¿no? El Real Madrid, esto es así, solo en fútbol femenino, en todos los deportes, si te fijas, no tienen casi nada. Solo se centran en su cantera masculina, porque en baloncesto. Y olvidaros, no hay nada más. Muy poquito más que desconozcamos. Sin embargo, el Barcelona sí que tiene un montón de deportes. Athletic, Barcelona y Atlético de Madrid especialmente, yo creo que Levante, y el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano siempre también. Bueno, el Rayo hay que... Bueno. Sí. Al principio, ¿no? Al principio, ¿no? Eso es. Fue bastante pionero, pero ahora ha bajado bastante. Creo que fueron los primeros o eran los más grandes o los que más ganaban, pero se han quedado estancados. Un club peor de lo que lo hace Presa en el Rayo Vallecano, ¿no? De todas formas, volviendo al tema de brecha salarial, hoy 8 de marzo se va a hablar muchísimo de la brecha salarial. Y creo que estamos hablando en el mundo del fútbol de la mayor diferencia salarial, ¿eh? Es que hay jugadoras que tienen, claro, están cobrando el salario mínimo interprofesional, incluso algunas están contratadas menos de las 40 horas semanales, y estamos hablando de que hay jugadoras de Liga Iberdrola, la primera división, por eso del convenio, ¿no? Claro, pero, que cobran 400 euros. Pero también os digo una cosa. Por los 155.000 de mínimo de los hombres. Es que estamos hablando de que en el fútbol masculino de élite creo que está súper desfasado el precio, o en este caso los sueldos mínimos de los jugadores. Ya está desfasado con respecto a otros deportes. Si lo asemejamos al fútbol femenino, es una auténtica barbaridad, porque no cobra lo mismo ningún deporte en el mundo, quitando veladas de boxeo,
que pueden tener su captación, quitando un torneo de golf. El problema es que exigimos, o alguien que no se ha acercado nunca al fútbol femenino dice, voy a ver un partido de Liga Iberdrola. Lo que dice son, ay, qué malas son esas chicas, o qué forma física más limitada, o lo que sea. No puedes dignificar un deporte si no dignificas la situación profesional y laboral de esas deportistas. Si esas deportistas tuviesen un sueldo mínimo de 1.200, 1.300 euros al mes, 1.000 euros incluso, que les permitiese dedicarse exclusivamente al fútbol, sería diferente. Es imposible pedir a una chica que cobra 250 euros, que tiene que ir a trabajar, que estudia, que luego encima tenga la forma física de Cristiano Ronaldo, ¿no? De todas formas, también voy a romper yo ahí una lanza. Yo recuerdo perfectamente el primer partido de fútbol femenino que vi. Iba con esos prejuicios, casualmente, ¿no? Y, jolín, descubres que para nada es lo que te intentan vender, o los prejuicios. ¿no? Claro, los prejuicios enganchan muchísimo. Esa nobleza. Creo que tácticamente es muy rico. En cuanto al balón parado, creo que es mucho más rico porque tienes que buscar otras cosas, claro, ¿no? No tienes esa físicamente, eso es. Y creo que en Cantabria hay que destacar que tenemos talentos jovencísimos como Jimena, como Atenea, que son jugadoras excepcionales de verdad y que nos estamos cuidando y mimando seguramente como merecemos. El Monte promueve mucho el fútbol femenino, el Racing con Atenea. Por desgracia las vamos a tener poco ya en Cantabria, ¿no? Porque Jimena se va a ir a Estados Unidos junto con Eva. Pusimos noticia en akipelotas.es, nos la comentó. De hecho, Coral la hizo una entrevista hace A mí me tiempo, parece una chica, yo sé que Atenea tiene mucho fan por aquí, muchos seguidores. Sí. A mí lo de Jimena me parece un escándalo, me parece una jugadora mayúscula. De todas formas, Atenea también la vamos a disfrutar poco. Sí. Tiene toda la pinta de que el año que viene la tenemos en Liga Iberdrola. Claro, lógicamente. Pero claro, hablamos de esas posibilidades. Veíamos como Mireia Belmonte, con medallas olímpicas, no podía entrenar en España porque no le dejaban una piscina del tamaño necesario, ¿no? También quiero aprovechar, ahora que se me viene a la cabeza, y que yo también he estado durante muchos años en el mundo del atletismo, las pruebas élite de las millas de atletismo, los 1.609 metros. En este caso se ha diferenciado bastante en el sentido de que a los hombres sí que se les paga más, pero en el apartado élite sí que las chicas se las ha presentado como se le presenta a los hombres. Se ha igualdad, o sea, hay igualdad en ese aspecto. En el tema del atletismo femenino en millas sí que hay igualdad en ese aspecto. Desde hace muchos años porque se presentaba, en este caso en élite, siempre las chicas iban primero en élite y luego los chicos. Siempre se cambió desde hace años. En atletismo se mantuvo, a pesar, que no es mi predicción, el presidente de la Federación Española de Atletismo, que no era muy pro atletismo femenino, pero en este caso, en millas, a la prueba élite femenina se las paga por venir a competir y se llevan a 10-12 de chicas y 10-12 de chicos. También creo que el atletismo es uno de esos deportes, ¿no?, que hablábamos antes, que tiene más tradición femenino. El deporte femenino, yo desde pequeñín lo he visto en el atletismo. El papel de la mujer, el papel de la mujer era súper importante y siempre ha estado en primera. A mí me parece línea. muy interesante la evolución del balonmano. El balonmano es un deporte que ahora mismo en categorías inferiores cuenta con un número de licencias femeninas elevadísimo. Hemos visto éxitos muy grandes de la selección de balonmano femenina. El balonmano, un deporte en España que tuvo un momento de gran éxito, pero que es cierto que en los últimos años la Soval se ha desinflado muchísimo, seguramente también por culpa de la falta de competencia, ¿no?, que tiene el Barcelona en este caso. Pero me parece muy interesante ese avance que ha dado el balonmano y ese paso adelante. Hay deportes que les cuesta más, ¿no? El balonmano ha dado grandes pasos, el atletismo, por ejemplo, también. Históricamente. El baloncesto también es un deporte bastante en Cantabria histórico, tenemos cuna femenino. En Celaya, tenemos cuna y en Astillero. Sí. Yo creo que eran de gran. Yo toda la vida siempre he escuchado que en baloncesto en Astillero y en Celaya eran los grandes rivales. Nosotros que somos de Torre la Vega, creo que Torre la Vega en los últimos años muy importante. Sí, en los últimos años también creció. Y en este aspecto que el deporte femenino se merece o se merecería todos los días, los minutos que tenemos la oportunidad. Y déjame para rematar. Hablamos mucho de fútbol, de básquet, de baloncesto. También para los deportes rurales, como puede ser los bolos, que las mujeres se están abriendo poco a poco paso, que tenemos ya una liga de bolos, que ya hay un campeonato de España de bolos femenino. Se están dando pasos, pero todavía queda muchísimo por dar en los bolos femeninos. Para acabar, porcentaje, en vuestra opinión, de 0% a un 100%, que consideráis que se le da difusión al deporte femenino. Un porcentaje justo. Justo, yo creo que ahora mismo estaríamos moviendo en torno al 5%, siendo incluso generosa. Lo justo,
Pues lo justo lo iremos viendo con el tiempo. Espero llegar algún día en el que sea 50-50, pero bueno, seguiremos corriendo donde otros solo tienen que andar. Si llegamos al 10% que dices tú, Lo firmo. según tu criterio, el próximo año, chapó. Yo creo que un poquito más, ¿eh? Por ejemplo, en el fútbol los pasos que se han dado con televisiones Pero el fútbol nacionales es uno, ¿eh? suben, sí, pero quizás o no eso sube la media. Un poquito más del 5, pero no llegamos al 10. Ni de Que nos quedamos en 7,5. Sí, por ahí, un 6, un 7. Objetivo el próximo año, llegar al 10. Objetivo. Porque no puedo pedir más. 10% es una barbaridad. Estamos hablando del doble de lo que dice Coral y casi una cuarta parte, ¿no? Más. Objetivo ese, perdón, Víctor, y dignificar y aprobar ese convenio que tanta falta le hace a las jugadoras. Gracias, Coral. Gracias. Gracias, Álvaro. Un placer. Buen trabajo también al control técnico Álvaro Ruiz. Un placer a todos los que nos habéis visto tanto en YouTube como en aquiaypelotas.es. Seguiremos haciendo estos programas o mini programas o mini espacios acercándonos una temática. Así que a todos muchísimas gracias y nos leemos en aquiaypelotas.es.